descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Algo fue dicho la semana pasada en Génesis capítulo 6, versículo 13, que hoy nos hará tomar un desvío fascinante y ciertamente controvertido. Génesis 6:13 dice así: Dios dijo a Noaj, o Noé, el fin de todo ser viviente ha venido delante de mí, porque a causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré juntamente con la tierra. Cuando revisamos este pasaje la semana pasada, vimos exactamente cuál fue la causa por la que Dios destruyó la tierra con el diluvio. Y sorprendentemente, dijo que fue a causa de todas las criaturas vivientes, toda Basar. Esa fue la causa. El Señor culpó a humanos y animales por la ruina del planeta Tierra, pero no culpó a Satanás. Los sabios hebreos dicen un par de cosas interesantes sobre el mal que generalmente no encontramos en la doctrina cristiana, y es que los seres humanos tenemos una inclinación al bien y una inclinación al mal dentro de nosotros. Dicen que por tener esas dos inclinaciones opuestas, es que tenemos la capacidad de tomar decisiones morales. Pero un tema aún más difícil de tratar es que las Sagradas Escrituras afirman que Dios creó tanto el bien como el mal, aunque no necesariamente en el sentido que podríamos pensar inicialmente. ¿Es posible que el Dios de Israel, creador de todo lo visible e invisible, creara el mal? A menudo he dicho que los humanos no tienen y nunca tendrán un vocabulario suficiente que pueda describir de manera precisa y completa las cosas del mundo espiritual. También nos faltan palabras que puedan comunicar plenamente la mente de Dios. El origen del mal, cómo llegó aquí, qué es, cómo funciona, es una de esas situaciones misteriosas y desconcertantes. Para discutir este tema arriesgado, pero crucial, necesitamos añadir varios principios que en apariencia no creeríamos que tengan que ver con esto. Sin embargo, sin explorar brevemente estos principios como una hoja de ruta para nuestro viaje, no podríamos llegar allí desde aquí. En primer lugar, quiero hablar sobre cómo funciona nuestro universo, porque estamos sujetos a sus leyes, fronteras y limitaciones. Dios no creó el universo y nos puso dentro de él y luego esperó que de alguna manera operáramos y tuviéramos entendimiento, como si no fuéramos una parte integral de ese mismo universo. Al menos somos parte de este universo por un tiempo. Nuestro universo tiene atributos definidos, aunque a veces ni siquiera nos detenemos a considerarlos. Permítanme hablarles de un hallazgo científico que es tan reciente que es posible que aún no hayan oído al respecto. Se trata de que muchos de los físicos en todo el mundo ahora han llegado a un acuerdo general que habían tratado de evitar por décadas. El universo parece tener una base subyacente de diseño inteligente, en lugar de haberse manifestado por una serie de reacciones químicas aleatorias durante un largo periodo de tiempo que tuvo un final relativamente feliz. En otras palabras, el caos no logró accidentalmente el orden. Eso no es novedad para los creyentes en el Dios de Israel, ni para los miles de millones en este planeta que se adhieren a alguna religión en la que se reconoce a un creador que es superior a la humanidad.
Pero cuando lo hace la comunidad científica, que durante los últimos 2 siglos se ha opuesto tan categóricamente a incluso considerar que podría existir alguna fuerza o ser cósmico inteligente primordial muy superior al hombre, algo que ordena la forma en la que se desarrolla el universo, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué esta admisión repentina? Cuando los físicos y matemáticos históricamente agnósticos llegan a esta conclusión, debemos preguntarnos, ¿qué cambió? Pero también hay que entender que, en sus mentes, la mayoría de ellos no están reconociendo a Dios. Al menos esa no es su intención. Ha habido una serie de descubrimientos que han causado este gran cambio en su pensamiento, que incluye un reciente descubrimiento que supera incluso el trabajo revolucionario de Einstein con su famosa teoría de la relatividad, y es el descubrimiento de la evidencia de que existen al menos 10 dimensiones, probablemente 11. Este descubrimiento es parte de un nuevo ámbito de la física, cuyo aspecto principal es lo que se llama la teoría de cuerdas. Lo que hace que esta noción de muchas dimensiones sea un poco difícil de comprender es que nuestro universo consiste en solo 4 de esas 10 dimensiones. Y esas 4 dimensiones son altura, ancho, longitud y tiempo. 3 de ellas describen la altura, el ancho y la longitud como medidas del espacio. La 4ª dimensión es el tiempo, por lo que los científicos hablan de nuestro universo con el término espacio-tiempo. Ahora, no importa cuán lejos nuestros telescopios espaciales en órbita hayan mirado, sondeado y medido, esas 4 dimensiones son todo lo que hemos podido observar. Y si ese es el caso, ¿qué pasa con estas 6 o 7 dimensiones adicionales? Primero, estas dimensiones adicionales no existen como tal en nuestro universo. Más bien, existen en algún otro universo, lo que los científicos llaman universos paralelos. No son universos paralelos en el sentido de que esos otros universos que existen en otras dimensiones sean como sostener un espejo frente a un objeto y obtener una imagen inversa pero paralela. En cambio, esos universos paralelos existen simultáneamente con el nuestro. En teoría, podrían existir dentro de nuestro universo, no tenemos manera de observarlos. O podrían existir completamente fuera de nuestro universo, o incluso una combinación de las dos cosas. Puede que esto suene algo descabellado, pero realmente no debería. Algunos de los antiguos sabios hebreos parecían describir múltiples dimensiones. Y lo crean o no, algunos de estos sabios, que vivieron mucho antes del tiempo de Cristo, implicaron que las Escrituras revelan 10 dimensiones más una más. Esa 11ª dimensión que es Dios. Y ahora, algunos físicos modernos nos dicen que desde un punto de vista matemático, y debido a que de otro modo no es posible explicar el comportamiento de la energía y la materia, tiene que haber más dimensiones que las 4 que podemos observar en el universo. Para ayudar a formarnos una idea mental de este concepto, todo lo que tenemos que hacer es pensar en el cielo, como se describe en la Biblia. El cielo, obviamente, no obedece las leyes de la física de nuestro universo. Tal vez la indicación más clara de que el cielo no es un lugar dentro de este universo es que el cielo existe fuera del tiempo. Las Escrituras dicen que el cielo de Dios es eterno. Eterno significa atemporal. La eternidad es un estado de existencia que no tiene tiempo. A diferencia de cómo se suele representar, la eternidad no es una expresión de un tiempo muy largo. La eternidad es una expresión de la existencia de un reino en el que la dimensión del tiempo, la 4ª dimensión de nuestro universo, simplemente no existe. Las Escrituras no implican que el cielo sea una parte del universo observable.
Piensen en esto. ¿Cómo podría Dios vivir en nuestro universo incluso antes de crearlo? Es evidente que Él no vivía en nuestro universo, vive en otro lugar, y ese otro lugar está en una, o tal vez más, de esas otras dimensiones que están más allá de las 4 dimensiones que entendemos, las del espacio y el tiempo. Mi propósito al decir todo esto es construir un contexto para el siguiente paso de nuestra discusión sobre la creación del mal. Manténganse alertas, por favor. Créanme, este es un ingrediente clave que explicará mucho sobre el tema del mal. Nuestro dilema es, entonces, ¿cómo detectamos las cosas? ¿Cómo examinar o incluso comprender las cosas que están fuera de las 4 dimensiones de nuestro universo? Y una inquietud más inmediata es, ¿cómo visualizamos estas cosas? Es decir, ¿cómo hacemos una imagen mental de las cosas que están fuera de nuestras 4 dimensiones? La realidad es que no podemos hacer eso bien. Y la razón principal es que nuestros cuerpos físicos están restringidos a detectar cosas que nuestros órganos sensoriales pueden detectar. Nuestros ojos físicos detectan la luz, pero solo en ciertas longitudes de onda. Nuestros oídos físicos detectan el movimiento de las ondas de aire de ciertas frecuencias, pero solo ciertas frecuencias. Nuestro sentido físico del tacto detecta calor, frío, dureza, suavidad, cosas así. Todos los órganos sensoriales humanos detectan cosas físicas tangibles que conforman nuestro universo. Entonces, el único medio que tenemos para observar estas posibles dimensiones adicionales es a través de pruebas matemáticas o mediante el descubrimiento de comportamientos muy extraños de objetos físicos que simplemente no cuadran. Es por estos medios que ahora creemos que hay alguna otra fuerza en juego aparte de las que son comunes al universo tetradimensional. Por ejemplo, podemos notar estas anomalías en la manera en que se comportan las partículas subatómicas y en cómo se comporta la expansión de nuestro universo. Pero yo afirmo que también es posible observar los efectos de las otras dimensiones al experimentar, por ejemplo, cómo se apilaban las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pudiesen pasar a salvo. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, entiendo que de esas 4 dimensiones, 3 son longitudes físicas con profundidad, pero ¿el tiempo es realmente algo físico? ¿Cómo hago para tocar el tiempo? ¿Tenemos órganos sensoriales que pueden detectar el tiempo? Verán, el tiempo es una parte integral de la naturaleza física de nuestro universo. Primero medimos el tiempo en la Tierra por el movimiento de los cuerpos celestes y conectamos eso con los cambios de estaciones. Dios estableció esta dinámica cuando preparó el planeta Tierra para la vida. Medimos un año de tiempo observando el Sol, la posición de las estrellas, el ciclo regular de las estaciones en la Tierra. Medimos un mes observando las fases de la Luna. Medimos un día y, al menos hasta hace 2 siglos atrás, incluso horas y minutos por el movimiento del Sol a través del cielo. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos midiendo cuando decimos que estamos midiendo el tiempo? La respuesta está, al menos parcialmente, en el método usado para calcular el tiempo en los relojes atómicos más precisos conocidos por el hombre. Los relojes atómicos utilizan la descomposición constante casi perfecta de los materiales radiactivos como su estándar. La palabra clave que quiero que oigan es descomposición. Así como los metros o las pulgadas son medidas del espacio, las 3 dimensiones de largo, ancho y alto, el tiempo es fundamentalmente la medida de la descomposición de las cosas físicas
que componen nuestro universo. Tú, yo, rocas, metal, hormigón, polvo cósmico, gases nobles, todo. El tiempo es la forma en que describimos y medimos el proceso por el que todo lo que compone nuestro universo envejece, se deteriora y finalmente muere. Todo en nuestro universo se está deteriorando. Algunos dicen que está involucionando, o tal vez simplemente está cambiando de estado. Eso es razonable. Esa no es una creencia filosófica ni religiosa, es solo un hecho científico. Ese es el principio subyacente detrás de toda la física. Y la Biblia también es explícita en este tema. Sin embargo, más allá de la naturaleza física de las cosas, también hay alguna fuerza o cosa misteriosa que existe en nuestro universo y no es parte de esas 4 dimensiones. Algo que no se puede explicar, no se puede medir por esas 4 dimensiones, ni puede detectarse con ningún método que el hombre haya ideado o pueda idear. Y esa cosa misteriosa es algo de lo que todos sabemos un poco, y es el espíritu. ¿Cómo sé yo que existe el espíritu? Porque además del hecho de que la Biblia así lo dice, lo he experimentado y lo he sentido en mi vida. Mis propias experiencias de vida con Dios han demostrado que es cierto. Este espíritu existe en nosotros. En realidad, sostiene nuestras vidas porque cuando nos deja, nuestra existencia cesa. ¿Cómo se metió este espíritu en nosotros? Dios lo puso allí. ¿Dónde reside dentro de nosotros? Bueno, la Biblia dice que está en nuestros corazones, pero en realidad no está en un lugar específico. En este contexto, el corazón debe tomarse como una figura retórica. Y sorprendentemente, si confiamos en Dios, Él incluso pondrá su propio espíritu, un Espíritu Santo, en nosotros. El Espíritu Santo es otro tipo de sustancia espiritual que de alguna manera es diferente al tipo de espíritu que yo llamo el espíritu de vida, que es la fuerza vital básica en todos los seres vivos, humanos o animales. Ambos tipos de espíritu, el tipo que anima toda la vida animal orgánica y el tipo santo que permite la comunión entre los humanos y Dios, de ninguna manera están conectados a este universo tetradimensional. No son creados por este universo tetradimensional, ni están sujetos a las leyes de este universo tetradimensional. Sin embargo, allí están. Una buena manera de pensar en el espíritu, según creo, es como una quinta dimensión, que está presente en este universo, pero que no es de este universo. Ahora bien, parte de la razón por la que tenemos tanta dificultad con el concepto de espíritu es porque no es detectable o cognoscible por nuestros sentidos racionales. Dios hizo al hombre y a los animales a partir de las cosas físicas de este universo. En nuestro caso, de la tierra. Pero además, Él trajo algo que venía de afuera de los confines de nuestro universo, a través del universo, y lo puso en sus criaturas vivientes. Es una cosa llamada vida, o mejor dicho, el espíritu de vida. Y más aún, el Señor puso otro aspecto de sí mismo en los humanos, no en los animales, y es la capacidad de conocerlo y de comunicarse con Él. Esto es lo que la Biblia llama el espíritu humano. Cuando Dios hizo este universo, el estado natural de nuestro universo, al menos era así en el planeta Tierra, aparentemente era la oscuridad. Escuchen lo que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2.
Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo estaba a oscuras. Y luego, desde algún lugar fuera de nuestro universo, Dios trajo luz a esta oscuridad. Ahora, esta luz que vimos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, no era luz como la que proviene de una bombilla o una lámpara, aunque luego introdujo eso por medio de los objetos emisores de luz en el cielo, sino que era luz en el sentido de iluminación espiritual. En hebreo es la palabra or, que significa verdad, bondad, un espíritu de verdad y bondad. Esto es crítico para tener un buen entendimiento, porque la palabra hebrea usada para oscuridad, que al parecer es el estado original del universo, es Hoshech. Hoshech. Eso significa oscuridad, falsedad, ceguera. Hoshech es un espíritu de maldad, una falta de iluminación espiritual. No significa oscuridad como la de la noche. Lo que Dios creó primero, después de crear el universo en alguna forma primitiva, fue un espíritu de verdad y de bien, que en hebreo es llamado or. Ahora, pongámosle otra pieza al rompecabezas. ¿De dónde vinieron el bien y el mal? Debido a la forma estricta en que funciona nuestro universo, que se refleja en las leyes de la física, todo en él debe tener y tiene un opuesto. En electromagnetismo, si hay una carga positiva, también debe existir una carga negativa, porque esas cargas se relacionan entre sí. Lo diré de otro modo. En nuestro universo, si hay lejos, tiene que haber cerca. Si hay arriba, tiene que haber abajo. Si hay bajo, tiene que haber alto. Si hay delante, tiene que haber detrás. Si una moneda tiene cara, también debe tener sello. Es decir, que la moneda tiene dos caras. Porque en nuestro universo es imposible que exista algo físico sin su opuesto. Si hay un futuro, tiene que haber un pasado. Para funcionar en la forma actual, en que lo hace nuestro universo, si hay vida, tiene que haber muerte. No importa qué fenómeno se te ocurra, hay un fenómeno opuesto en la composición del universo tetradimensional en el que vivimos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé. Pero así es como Dios lo diseñó. Lo hizo de esa manera, obviamente, como un mecanismo que iba a usar para lograr todo lo que se proponía. ¿Podría Dios haberlo hecho de otra manera? Parece que sí. La existencia de otras dimensiones, como el cielo y el espíritu, es evidencia de que hay otras opciones. Debido al principio de los opuestos, que es una ley que Dios ordenó para nuestro universo, para que el bien exista de alguna forma en nuestro universo, entonces su opuesto, el mal, tiene que existir. Quiero decir eso de otra forma. Como nuestro universo requiere un opuesto, entonces junto con el bien tiene que existir el mal. No puedes tener uno sin el otro. Están conectados. Simplemente es así en nuestro universo tetradimensional. Sin embargo, fuera de nuestro universo, como en el cielo o en alguna otra dimensión, no necesariamente tiene que ser así. Y en el nuevo universo que Dios creará, los nuevos cielos y la nueva tierra descritos en el final del Apocalipsis, que se producen después del fin de un periodo llamado el reino milenial, se nos dice que solo habrá bien y el mal no existirá. El mal y todo lo asociado con él será abolido.
Las cosas que operan en esas otras 6 o 7 dimensiones, si existen, están fuera de las 4 dimensiones y puede que no estén sujetas a la regla de los opuestos. Y aparentemente en el cielo no se requieren opuestos, aunque admito que debemos dar cuenta de Satanás y los ángeles caídos de alguna manera. Ahora pasemos a una gran pregunta que a todos nos agobia. ¿Quién o qué hace que exista o que suceda el mal? O aún mejor, ¿quién o qué es el creador del mal? Leamos qué dice en Isaías 45, verso 7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Eso suena bien para la mayoría de nosotros. No nos molesta tanto que el Señor que creó la luz y la oscuridad también cause el bienestar y cree la calamidad. Aun cuando desearíamos que las Escrituras no dijeran que Dios crea la calamidad, algo que nos puede afectar, lo podemos aceptar fácilmente. Ojalá fuera así de sencillo. La versión que acabamos de leer es la New American Standard, la cual utiliza un método de traducción llamado traducción dinámica. Ahora veamos el mismo versículo en una traducción más literal, más directa, palabra por palabra, en la versión JPS o Sociedad Judía de Publicaciones, que dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor quien hace todo esto. Esta traducción sí hiere nuestra sensibilidad. Dice claramente que el Señor crea el mal. ¿Es eso posible? Incluso la traducción al inglés de la King James dice básicamente lo mismo. En español sería: yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Hay 4 palabras hebreas claves en este verso: Or, Hoshek, Shalom y Ra. Así que si mezclamos el hebreo con estas palabras en español, este versículo se leería de la siguiente forma: yo formo la Or y creo el Hoshek, yo hago el Shalom y creo el Ra. Hemos estudiado las palabras Or y Hoshek, y sabemos que ellas indican 2 categorías opuestas de la naturaleza espiritual, el bien y el mal. Shalom es una palabra hebrea muy interesante sobre la que pudiésemos dar una clase completa. Pero por hoy, sepan que su naturaleza misma es para describir un sentido de bienestar, paz, bien, piedad, prosperidad y gracia. Y la clave es que todo eso viene de la mano de Dios. Proviene de una fuente divina y, por lo tanto, espiritual. Eso es lo que produce Shalom. La palabra hebrea Ra tiene un sentido similar pero opuesto. Ra quiere decir mal o maldad. Recuerden el principio de los opuestos que hemos hablado. Dice que en nuestro universo, todo lo que existe tiene un lado opuesto o contrario. Y así como nos lo dice este verso y muchos otros, si Dios forma la luz, entonces la oscuridad también estará presente. Si el Señor crea el Shalom, entonces también se crea el mal. Dios está detrás de todo y lo controla todo, lo usa todo para sus propósitos divinos. Es solo en nuestras traducciones más modernas de la Biblia que encontramos que la palabra Ra, en vez de aparecer como mal, es sustituida por palabras como desastre y calamidad. La palabra hebrea Ra significa el mal. Es cierto que la calamidad y los desastres y la aflicción pueden ser un resultado del mal, y esos términos pueden ser usados de manera dinámica para explicar un resultado. Pero Ra se refiere directamente al sentido espiritual del mal, y eso es así porque Ra es lo contrario a Shalom. No piensen que este verso que les leí de Isaías es un verso aislado sobre el mal. Esta frase nos muestra directamente que el Señor causa que exista el mal y que suceda a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Amós 3:6. Leamos lo que dice este versículo.
¿Acaso es tocada la trompeta en la ciudad sin que el pueblo tiemble? ¿O acaso acontece un mal en la ciudad que el Señor no lo ocasione? Lamentaciones 3:38. ¿No proceden los males y los bienes de la boca del Altísimo? Así que, ¿por qué existe el mal en nuestro universo? Porque Dios diseñó nuestro universo como un universo de opuestos. Por eso, cuando Dios creó el bien, el mal vino a existir por ser el opuesto natural al bien. Aquí tenemos un concepto clave en nuestra lección de hoy. Dios no creó el mal en el sentido de fabricar el mal. Dios no miró a su derecha y creó un enorme montón de bien, y luego miró a su izquierda y creó un enorme montón de mal. Más bien el mal fue el resultado de que Él creó el bien, y de haber puesto el espíritu del bien en nuestro universo tetradimensional, un universo donde todo debe tener un opuesto. Una manera más fácil de ver esto es visualizando que el mal es todo lo que Dios no ordena o instruye. El mal es lo opuesto a lo que Dios llama bien. Quisiera presentarles una analogía, un tanto imperfecta, pero que me parece razonable. Es como cuando vamos a un cuarto. Sigan la idea. Entramos a un cuarto y prendemos la luz. Pulsamos el interruptor. La electricidad fluye al filamento de la bombilla. Esta brilla y listo. Hemos añadido luz al cuarto. Pero cuando pulsamos el interruptor en la dirección contraria, a la posición de apagado, y el cuarto se vuelve oscuro, ¿acaso pusimos esa oscuridad en el cuarto? ¿Añadimos esa oscuridad al cuarto? ¿Acaso la corriente en la bombilla dio marcha atrás y ahora succiona toda la luz fuera del cuarto? ¿Esa oscuridad fue fabricada por algún proceso físico, similar a cuando la luz fue fabricada? No, porque la oscuridad es simplemente lo opuesto a la luz. Si la luz no es producida y no está presente, entonces la condición es la de oscuridad, que es el estado natural. La oscuridad no es algo que es fabricado como tal. La oscuridad es solo la ausencia de luz. De la misma manera, el mal es la ausencia del bien. Hagamos un breve resumen del tema antes de llegar a una conclusión. Vivimos en un universo que contiene 4 dimensiones: largo, ancho, altura y tiempo. Pero sabemos que debe haber más dimensiones aparte de esas 4. Ahora, esas otras dimensiones no parecen ser parte de la estructura de nuestro universo. Así que hay otros universos que emplean esas otras dimensiones como sus atributos. El espíritu puede considerarse como una dimensión que no es de nuestro universo, una 5ª dimensión, pero que igual existe en seres vivientes. No podemos verla ni observarla directamente porque está fuera de esas 4 dimensiones. La Biblia nos dice que el espíritu fue traído de algún otro lugar y fue puesto dentro de nosotros por Dios. El principio de los opuestos es una ley fundamental de cómo funciona nuestro universo. Ese principio dice que todo debe tener un opuesto. Debido a este principio de los opuestos, el mal existe porque el bien existe. El mal no fue creado por Jehová, en el sentido de que Él lo fabricara. Más bien el mal es el resultado de que Dios definiera y creara el bien. El mal es una reacción al bien. Todo lo que Dios no define como bien es mal. Cuando Dios creó al hombre, Él le dio a los seres humanos libre albedrío o voluntad. Desde el primer aliento de la humanidad ya teníamos voluntad. Nunca hubo un momento en que no tuviéramos voluntad. Si los humanos no tuviéramos voluntad, simplemente habríamos sido robots de carne y hueso, programados para un cierto patrón de comportamiento.
Entonces, ¿cuál es el propósito y el uso de la voluntad? ¿Qué hace la voluntad? La voluntad permite tomar decisiones morales. Nuestra voluntad es esa parte humana que nos da el conocimiento de que hay decisiones que tomar y que podemos tomar esas decisiones. Para empezar, ¿cómo se creó la capacidad de elegir? Al Dios crear un universo en el que la regla primordial es que todo tiene un opuesto. Esa es la naturaleza misma de una elección, ¿no es así? No quiero trivializar el propósito de la voluntad que Dios nos dio al decir que se trata de preferencias, porque la preferencia es un acto de nuestro intelecto. Pero ejercer nuestra voluntad es algo dirigido por nuestro espíritu. En otras palabras, la voluntad no es parte de un hombre que prefiere las fresas y no las bananas, el chocolate y no la vainilla, el azul y no el rojo. Nuestra voluntad es esa parte de nosotros que toma decisiones morales, decisiones de la conciencia, no decisiones del ego. Más que cualquier otra cosa, la voluntad nos da la opción de amar a Dios o no amar a Dios. Y esto se expresa al elegir los caminos y las reglas de Dios o no. Por el mero hecho de que Dios le dio voluntad a la humanidad, lo que significa que Dios le dio al hombre la capacidad de tomar decisiones morales, la voluntad por defecto le dio al hombre lo que se llama Yetzer Hará, la inclinación al mal. Si un hombre tenía una inclinación a hacer el bien, Yetzer Hatov, a obedecer y amar a Dios, entonces como vivimos en este universo de opuestos preparado por Dios, el hombre también debía tener una inclinación y una capacidad para hacer el mal, para no obedecer y amar a Dios. ¿Por qué? Si no hubiese opciones morales, si de alguna manera no hubiese otra cosa que bien para nosotros, entonces tener voluntad carecería totalmente de sentido. ¿Para qué la vas a usar? Sería como las elecciones en Cuba. Puedes votar por Castro o puedes votar por Castro. Ni siquiera puedes elegir no votar. ¿Qué significado tiene el concepto de elección si no hay diferentes opciones? Lo mismo pasa con la voluntad humana. Sin la elección moral, la voluntad queda sin efecto. Y este principio es evidente en los hechos que rodean la caída del hombre, ese momento fatídico en que Adán y Eva desobedecieron al Señor y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí se desarrolla un escenario interesante. Dios crea a Adán y Eva y les da voluntad. Recuerden que Dios hizo a la humanidad a su imagen y Dios, obviamente, tiene voluntad. Y según toda la información que nos fue dada en las Escrituras, Dios no puso nada fuera de los límites para esta primera pareja. Todo estaba disponible para ellos. Traducción: no hay manera de ir en contra de Dios. No pueden tomar una mala decisión porque no hay opciones. Como dije, no hablamos de preferencias aquí. Pero había una cosa sobre la cual podían tomar una decisión moral. Una regla que podían romper. Y que tenía que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. La regla era: no comerás de él. En otras palabras, sin la existencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la restricción divina sobre comer de su fruto, no había otras opciones morales disponibles para Adán y Eva. Si no existiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, si Dios no les hubiera dicho que no comieran de él, no habría razón alguna para que Adán y Eva tuvieran voluntad.
¿Para qué la iban a usar? Pregunta. ¿Adán y Eva tenían algún concepto del bien y del mal antes de la caída? Yo creería que no. ¿Tenían algún concepto de moralidad? No lo creo. Las cosas eran como eran y ya. No estaban obligados a considerar si debían obedecer o no, porque no había leyes o reglas. Sin embargo, cuando Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal ante ellos y les dijo, no pueden comer de ese árbol, tuvieron la oportunidad de ejercer su voluntad. Finalmente, podrían hacer un juicio moral. Además, al elegir desobedecer a Dios, ciertamente obtuvieron un conocimiento del bien y del mal que nunca habían tenido. Creo que es justo decir que ellos nunca habían siquiera considerado la posibilidad de desobedecer a Dios. Ni tenían idea de que al hacerlo, se produciría el mal. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal. Ese concepto era inexistente para ellos. Pero por medio del engaño de Satanás y su tentación, y por la decisión y el ejercicio de sus propias voluntades, ellos eligieron ir en contra de la única regla moral de Dios. No comerás de ese árbol. Y así ocurrió la primera transgresión contra Dios. Y de esto Adán y Eva aprendieron, oh sí, existe algo que se llama el mal. Le llamamos pecado a la transgresión contra Dios. El pecado entró entonces al mundo. ¿Y qué es el pecado? Un acto de maldad. Espero que lo vean. Sin opciones, no puede haber pecado. Esto tiene una correlación directa con una época mucho más tardía en las Escrituras, cuando Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí. Escuchen lo que dice Pablo y, mientras tanto, visualicen en sus mentes el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Romanos 4:15, porque la ley provoca ira, porque donde no hay ley, tampoco puede haber violación. Recuerden que en el Nuevo Testamento la palabra ley generalmente significa Torá. Si no hay Torá, si no hay instrucciones de Dios, no puede haber violaciones contra Dios. Quiero que capten esto. La ley de la Torá era para Israel lo que el árbol del conocimiento del bien y del mal era para Adán y Eva. La principal diferencia es que Adán y Eva solo tenían una regulación en su Torá. No comerás de este fruto. Una sola. La ley de la Torá, dada a Israel en el monte Sinaí, tenía muchas más regulaciones, pero tuvo el mismo efecto. Por medio de esas reglas y mandamientos, Israel obtuvo un conocimiento mucho más íntimo del bien y del mal. Escuchen a Pablo nuevamente cuando explica más a fondo este fenómeno de la elección moral en el siguiente capítulo de Romanos capítulo 5:13, que dice, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no es imputado cuando no hay ley. En otras palabras, Pablo dice, el pecado y el mal ciertamente existían antes de la ley, antes de que la Torá fuera dada a Moisés en el monte Sinaí, pero hasta que Dios le anunció sus regulaciones a Israel, no había ninguna regulación que romper. Por así decirlo, durante un tiempo Israel vivió como Adán y Eva. Fueron creados con una voluntad y, bueno, ahora necesitan tener opciones para poder usar esa voluntad. Y una vez que Dios estableció sus reglas, su ley, su Torá, esto les dio un conjunto concreto de elecciones morales que gobiernan todas las fases de la vida
desde las relaciones entre humanos hasta las relaciones entre humanos y Dios. Y ellos y nosotros podríamos elegir si amarlo por medio de la obediencia a su Torá, o ellos y nosotros podríamos elegir no amarlo al desobedecer su Torá. Todo esto hace que Pablo concluya lo siguiente en Gálatas 3:19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, habiendo sido ordenada por ángeles a través de un mediador hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Se dice que este verso significa, pues ¿de qué sirve la ley? Fue añadida para crear transgresiones. Y en cierto sentido es así. Si un hombre tiene voluntad, debe tener opciones morales. La ley es lo que da esas opciones. Si tenemos opciones por nuestra inclinación al mal y naturaleza caída, habrá transgresiones. Cerremos el círculo ahora. Vamos de nuevo a Génesis 6:13. Es mucho tiempo en un verso, ¿no? Volvamos con Génesis 6:13 y Noé. Apliquemos lo que aprendimos sobre el tema del mal. Una vez más, Dios no culpó a Satanás por arruinar la tierra con el mal. Culpó a los humanos y a todas las criaturas vivientes. ¿Estos hombres a quienes él culpó eran 100% malos? No. Al igual que Noé y sus hijos no eran 100% buenos. Esta es una buena manera de ver nuestra condición, y es una interpretación incorrecta del texto bíblico decir que los hombres son 100% malos. Existe el bien dentro de nosotros, en el sentido de que tenemos Yetzer Hatov, inclinación al bien, pero sin el Espíritu Santo para dirigir el uso de ese bien, hasta los motivos que tenemos para hacer el bien pueden ser impuros e incorrectos. Nuestra aplicación puede estar mal dirigida y el bien que poseamos puede convertirse fácilmente en mal. ¿Cómo sucede eso? Al usar nuestras buenas intenciones de una manera que no es la voluntad de Dios. Y lo que no es voluntad de Dios es, por definición bíblica, algo maligno. Hablemos de Satanás un par de minutos, para ver cuál es su papel en todo esto. He escuchado a muchos pastores y líderes cristianos bien intencionados decir algo como, ¿por qué glorificar a Satanás hablando de él? Eso es como si un general dijera, no quiero glorificar a mi enemigo discutiendo sus tácticas y estrategias. Eso sería noble quizás, pero bastante tonto. Primero, realmente no se explica mucho en la Biblia acerca de Satanás como algunos hacen creer. Mucho de lo que creemos saber sobre Satanás son leyendas y tradiciones cristianas y judías, y, francamente, doctrinas denominacionales. En pocas palabras, aquí hay un resumen de lo que sabemos sobre Satanás directamente de la Biblia. Primero, él comenzó como un ser celestial. El término común es que Satanás es un ángel caído. Mi única objeción a eso es que no todos los seres celestiales son ángeles. Ángel es una palabra hebrea específica, malach. Y la Biblia habla de varios tipos de seres celestiales, además de los ángeles, como los serafines y los querubines. No sabemos mucho de estas criaturas, pero fueron creadas, fueron puestas en una jerarquía de poder y autoridad con acceso a Dios. Y parece que justo debajo de Dios estaban los querubines que no eran malachim, no eran ángeles. Oigan lo que dice Ezequiel 28:12, que es bien entendido por eruditos hebreos y cristianos por igual como una de las referencias más directas a Satanás en la Biblia. Comienzo por Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, eleva un lamento sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en belleza, estabas en Edén, el jardín de Edén. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspi, el lapislázuli, la turquesa, la esmeralda y el oro.
La hechura de tus engastes y encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Satanás no era un ángel, pero quizás era uno de los querubines. Era el querubín ungido, querub en hebreo. Una posición muy alta en el cielo. Estaba en un puesto tan alto que se le permitió el acceso más cercano a Dios mismo. Era bello, era poderoso, tenía el rango más alto en orden. Satanás luchó contra Dios. Fue arrojado a la tierra, junto con algunos ángeles que tenía a su cargo. Al parecer se pusieron de su lado contra Dios. Dice Apocalipsis 12, comenzando en el verso 7, «Y hubo guerra en el cielo. Mijael, o Miguel, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, y no eran lo bastante fuertes, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí vemos que Satanás y los ángeles que se pusieron de su lado, en abierta rebelión contra Dios, fueron expulsados del cielo y enviados al planeta Tierra. Ese impresionante querubín y sus ángeles seguidores no eran lo bastante fuertes para vencer a Miguel y a los ángeles bajo él, así que perdieron la guerra y su derecho a residir en el cielo. Entonces Satanás, además de no ser rival para Dios, tampoco es rival para otro querubín llamado Miguel. Así que no sobreestimemos el poder de Satanás. En tercer lugar, como vemos en Apocalipsis 9, Satanás fue un engañador, pero estuvo y está bajo el control de Dios. Dios tiene un propósito para Satanás: engañar, tentar a las personas a hacer el mal. ¿Y qué significa eso? Dios tiene un propósito para el mal. ¿Cuál propósito? Ya lo descubrimos: darles a las personas una opción moral. Sin una verdadera oportunidad, no en la teoría, sino en la realidad, de elegir el mal sobre el bien, no tenemos elección moral. No hay en qué usar la voluntad. Cuarto, Satanás es un espíritu profano. Consideren esto que les he dicho. En nuestro universo, todo debe tener un opuesto. Si hay un Espíritu Santo presente en nuestro universo, también debe haber un espíritu profano operando a su lado. Satanás es ese espíritu profano, inmundo. Así como el Espíritu Santo es la personificación del bien en su máxima pureza, y solo del bien, y de hecho es Dios, Satanás es la personificación del mal en su máxima pureza, y solo del mal, y de hecho es el antidios. Así como Dios es real, Satanás es real. Recordemos también que, aun cuando estamos acostumbrados a usar Satanás como el nombre del príncipe de todo mal, en realidad Satanás es un título. Satanás en hebreo significa adversario. Además, debemos dejar el hábito de culpar a Satanás por cada mal pensamiento que tenemos o cada cosa mala que hacemos. Satanás no controla nuestros pensamientos. Tenemos libre albedrío. Tenemos los medios para obtener un entendimiento completo de lo que es el bien. Es por nuestro libre albedrío y por el hecho de menospreciar a propósito y rehusarnos a aprender lo que Dios define como bien y mal, que en ocasiones escogemos el mal y luego lo declaramos como bien. Esto ocurre mucho tanto en la iglesia como en la sociedad secular. Y aparte de eso, yo creo que al menos
parte del propósito al encerrar a Satanás durante todo ese período del reinado de Cristo de 1000 años es para enseñarnos, a través de la profecía bíblica, y demostrarle a esos que vivirán, y espero que ustedes estén allí, en ese período de 1000 años, que mientras exista un universo tetradimensional, o mientras vivamos en un universo tetradimensional, tendremos una inclinación dentro de nosotros a escoger el mal, al igual que el bien. Satanás no será la causa de eso. Mientras él esté encerrado, no podrá engañarnos ni tentarnos. Mediten en eso. Cristo viene por segunda vez como un rey guerrero. Él derrota a todos los que pelean contra Dios, y Satanás es aislado. No podrá tener contacto con los humanos. Es encerrado en el abismo, desde donde no podrá engañar, no podrá tentar ni interactuar con la humanidad de ninguna manera. Todas y cada una de las personas en el planeta serán creyentes, porque Cristo está sentado visiblemente en el trono. El mundo estará en paz. El bien parecerá reinar. Pero al final de ese reinado de 1000 años, después de muchas generaciones de hombres, esa inclinación hacia el mal que permanece en la humanidad comenzará a surgir otra vez. Satanás será liberado de donde ha estado prisionero por 1000 años, y se le dará permiso en ese momento para tentar al hombre a que lo siga. Y una rebelión comenzará. El ser humano todavía, aún en ese punto, todavía tiene un remanente de esa inclinación al mal dentro de sí. Satanás les ofrece a los humanos una elección moral, y se nos dice que muchos elegirán el mal. Aquí está la prueba de que, aun cuando Satanás es ciertamente el espíritu del mal, no todo es obra suya en cuanto a que el hombre tenga maldad dentro de sí y que elija la maldad. Satanás engaña y tienta, pero el hombre no es un robot que debe obedecerlo. Nosotros escogemos. Sé que esto afecta algunas doctrinas denominacionales cristianas sobre el mal, y también quizás profundizamos mucho más sobre el mal de lo que pensaban al llegar aquí. Así que creo que es suficiente por hoy. Terminaremos Génesis capítulo 6 y lo referente a Noé la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.